Bienvenidos al podcast de los Gómez. Yo soy Betsy Moisés y este podcast se trata de traer a la mesa temas que nos ayuden a integrar lo que creemos acerca de Dios en nuestra vida diaria, de manera que podamos vivir en la plenitud que el Señor nos llama. Tú sabes que Efesios capítulo 3 me recuerda, ahora mientras tú dices eso, cómo Pablo invita a la iglesia a conocer la profundidad, la anchura, la altura y cada dimensión posible del amor de Cristo y del Evangelio, porque de una manera u otra eso va a tener un impacto en su vida, va a tener un impacto en la manera como caminamos en este mundo caído, un mundo de mucha dificultad, un mundo de muchas inseguridades, un mundo de mucha confusión, donde nosotros somos nuestro propio enemigo y donde nuestro corazón caído combate por creer estas verdades acerca de Dios. Por lo cual este podcast y este episodio básicamente, como tú muy bien explicas, está tratando de reconciliar estas verdades de Dios y verlo a la luz de la manera como vivimos el día a día. Y una de las cosas que nos encanta hacer es simplemente como familia, como esposos, considerar algún tema, las bondades de Dios y procesarlas juntos, hablar el uno al otro, a cuestionarnos quizás. Yo creo que una de las cosas que como creyentes necesitamos aprender a hacer es aprender a pensar profundamente en las verdades de Dios. Por cierto, estoy leyendo un libro que se llama asimismo Profundo, del autor Dane Ortlund, y ahora está traducido al español. Y su premisa es que el crecimiento del creyente se produce en la medida en la que él piensa profundamente acerca de las verdades de Dios. Y él se basa en Cristo, pero realmente esto es lo que tratamos de hacer, que usted, esto que vamos a hablar aquí, lo saque a su casa. Y es lo que la misma Escritura nos anima, la misma Escritura nos anima a considerar. Hebreos capítulo 12, versículo 2, cuando dice, considera aquel que soportó tal hostilidad, cuando habla de poner tu mirada en Cristo. Es lo que vamos a ver que Pablo anima a la iglesia cuando dice, yo oro para que ustedes crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios y en el discernimiento espiritual. O sea, hay una invitación de parte de la iglesia y de parte de la Escritura, de que nosotros también profundicemos y reflexionemos en esto. Y en esta verdad que hoy queremos traer y reflexionar es sobre la verdad de la fidelidad de Dios como uno de los atributos probablemente de mayor relación, se puede decir, en nuestra relación con Dios. Y yo creo que seamos intencionales en pensar en estas cosas. Vamos a hablar de la fidelidad de Dios y busca la manera de integrar esto en tu conversación mental. Ponle el tema a tu mente mientras estás, a las mujeres le hablo, haciendo quizás la comida de la casa, o estás en los quehaceres o en tu trabajo. O el que va manejando en el carro y pone el podcast para en los próximos 20 y tantos minutos recordar esta verdad. Vamos a ver acerca de la fidelidad de Dios. Dime quizás una idea equivocada que tú tenías acerca de la fidelidad de Dios en el pasado y cómo eso quizás te llevaba a una vida deficiente, como tú decías. Bueno, yo creo que de alguna manera todos pensamos que Dios es igualmente infiel como nosotros somos infieles. Nosotros pensamos que porque nosotros le fallamos a Dios, Dios nos va a fallar a nosotros. Nosotros también pensamos que las bendiciones de Dios van a depender de mi desempeño. Vemos a Dios como Santa Claus, San Nicolás, porque decimos que si nos portamos de esta manera o hacemos esto y a esto, el resultado es que Dios entonces nos va a dar lo que nosotros queremos. Y muchas veces esa manera deficiente de ver la fidelidad de Dios nos lleva a vidas malogradas. O sea, no sé si tú alguna vez has podido ver algo que le cuesta desarrollarse y crecerse. Yo creo que eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos el atributo de la fidelidad de Dios. Nos cuesta confiar, nos cuesta creer, nos cuesta descansar en Él. Bueno, todos esos nos cuestan, probablemente descansa sobre la incomprensión que muchas veces tenemos de este atributo. Yo tengo dos cosas que tengo que confesar. Dale. La primera es que en el pasado la autoridad de lo que yo pensaba de Dios no la tenía la Escritura, sino lo que yo
el Dios que yo había aprendido y el Dios que yo, pues, no puedo decir que me habían enseñado, porque entonces yo no sería la responsable, pero lo que yo creía de Dios era como lo que definía mi percepción de Él. Entonces, como yo no conocía su palabra a profundidad, yo no conocía cuáles eran en efecto las promesas de Dios, entonces yo entendía que Dios tenía que ser fiel a lo que yo pensaba que Él tenía que ser fiel. Por ejemplo, una persona oraba por mí y me decía que, mira, Dios va a hacer tal cosa, y no desmaye, que Dios no falla su promesa porque Dios es fiel. Entonces, no te puedo negar que hubo mucho tiempo en mi vida que yo me quedé esperando que Dios fuera fiel en algo que cuando veo en su palabra, Él nunca lo prometió para mí. Y eso es importante porque en la práctica, lamentablemente, en la práctica de las iglesias, en muchos de los contextos en los cuales nosotros conocemos en Latinoamérica, es que nosotros creemos que Dios es fiel y debe ser fiel a la palabra que me dijo alguien que Dios dijo que dijo. Porque ¿qué es una promesa de Dios? Claro, entonces bueno, las promesas de Dios son las que están en las Escrituras. Sí, pero por ejemplo, si por ejemplo una persona está esperando quizás, entre comillas, su milagro, porque entiende que en oración Dios le dijo que le iba a prometer alguien tal vino y cosa, le dijo que Dios le dijo. Alguien dijo, mira, óyeme una cosa, Dios es fiel para cumplir lo que prometió. Y eso, como te decía, eso lleva una vida malograda, personas que frustradas y personas que empiezan incluso a desconfiar en Dios y otros a creer incluso en la existencia de Dios. Nosotros conocemos casos de personas donde estuvieron en una condición de enfermedad y vino alguien y le dijo, mira, no se va a morir, y resulta que se murió. O mira, alguien vino y le dijo, tú vas a concebir un niño, y no concibió. Y vemos personas que viven en esta frustración porque no conocen, primero, lo que el hijo no se convierte. Claro. O que tu hijo no viene. Dios es fiel, sigue orando. Sigue orando. Entonces nosotros vamos a ver varias cosas que tenemos que decir de cada uno de esos atributos. Lo hemos dicho. Dios es completamente completo, valga la redundancia, porque no quiero usar un número, en sus atributos. Él es completo en cada uno de sus atributos. No hay como un atributo más. No hay porcentajes. No hay porcentajes. Y nosotros tenemos que ver el atributo de la fidelidad estrechamente vinculado al atributo de la inmutabilidad, lo cual habla de que el atributo de la fidelidad es la esencia de su ser. Si Dios no fuera inmutablemente fiel, no fuera Dios. Y eso es importante que nosotros lo consideremos. Me encanta cómo la Escritura, en varios textos del Antiguo Testamento, varios salmos, en textos del Nuevo Testamento también, alude a esta fidelidad, a la fidelidad de Dios, de sus promesas, a la fidelidad de Dios, de su pacto. Y cuando decimos de que Dios es inmutablemente fiel, es que Dios no va a fallar a ninguna de sus promesas. Dios no va a fallar a ninguno de sus pactos. Dios no está dudando. Ni cambia. Él no va a variar, no tiene en Él lo que Dios dijo, así se va a cumplir. Todo lo que Él ha establecido, todo lo que Él de antemano ha dicho en su palabra, Dios lo ha de cumplir, y en Él no hay mudanza, no hay variación. Cuando entendemos esto y vemos todo lo que es la obra de Dios para salvarnos, la manera de Dios perdonarnos, de reconciliarnos, y aún la promesa de santificación, y aún la promesa de resurrección, y aún la promesa de la vida eterna, y vemos ahora todas estas promesas de las cuales nosotros hoy somos sostenidos, y más aún, Betsy, de las que en algún momento tendremos que ver, que es el de la muerte, la resurrección y la vida eterna, van a descansar, van a encontrar alivio en nuestra alma ante la realidad de que Dios es fiel. Entonces, este es un atributo que vamos a disfrutar y vamos a conocer plenamente en la medida en la que nosotros conozcamos sus promesas, conozcamos su carácter, entendamos su obrar. Porque si yo no sé cómo es este Dios y cómo Él se ha revelado desde la antigüedad y Él ha sido consistente en su carácter, probablemente en la situación más trivial yo voy a perder la cabeza porque yo no conozco ese carácter de ese Dios. Y ahí viene mi segunda confesión, porque te dije que como yo no conocía sus promesas, yo siempre pensaba que Dios iba a ser fiel a lo que yo quisiera. Confiésate. Y tú sabes lo que yo voy a decir. Y mi segunda confesión es que yo soy muy olvidadiza de esa fidelidad de Dios. Ah, ok. Entonces, ¿tú pensabas que era otra cosa? Sí. Ah, pero tú le puedes confesar por mí, no te preocupes. No. O sea, yo soy olvidadiza. O sea, yo pienso que Dios me
no solamente Él se ha revelado a través de su palabra, y yo veo su obra. Vamos. Déjame terminar, Okay. espérate. Y yo veo no solamente cómo Él se ha revelado en su palabra, sino cómo Él ha obrado en nuestras vidas, en nuestra familia. Entonces, vamos. Ahí era que tú querías ir. Sí, yo quiero ir ahí porque quiero como arreglar un poquito eso, porque cuando tú dices que tú eres olvidadiza, pareciera que el problema radica en una capacidad de tu mente defectuosa de recordar cosas. Muy bien. Y no es que yo soy olvidadiza y también... Y no que efectivamente no confías. Exacto. Exacto, eso son cosas diferentes, o sea... Pero Moisés, o sea... No lo maquilles. Lo que quiero... Lo que digo es, lo olvidadizo puede ser algo de físico de tu cerebro, pero Mira, Moisés, desde el principio de el pueblo de Dios, tú ves cómo a ellos se le olvida. Ellos se le olvida la promesa de Dios. No, y también ellos no creían. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que recordar estas verdades. Y tú puedes estar muy seguro de lo que Dios, de quién Dios es, de lo que su palabra dice, y al otro día simplemente tener que volver a recordar esas cosas. Yo tengo que confesar que no solamente que soy olvidadiza, como el que se le olvida el horno prendido, que se me queda cada rato, o la hornilla de la estufa abierta, que se me queda un niño en el carro y me doy cuenta 15 minutos después. No es ese tipo de olvido, pero es verdad, mucha está sufriendo. Es que también ha habido momentos en los que yo he necesitado recordar cómo Dios ha obrado, su fidelidad para cosas muy básicas, no para mis caprichos o para lo que queremos, sino algo que es consistente con su carácter, y yo tengo que confesar que yo decido no creer. Sí, y yo creo que yo no me enorgullezco de no, eso. yo te voy a decir algo, déjame traer un poco de gracia a tu confesión. Ya después que me mataste. Yo creo que tiene que ver también con las implicaciones del pecado, de manera general. Yo de todas soy la peor de las pecadoras. Yo soy más pecador que tú, de hecho. No, eso sí. Pero de todas las cosas una de las cosas que el pecado ha hecho es justamente que ha quebrantado la capacidad de nosotros poder recordar y asimilar esas verdades que leemos y que predicamos y que enseñamos acerca de la fidelidad de Dios. Lo interesante es que Dios, en la relación que Él tiene con estos pecadores, con nosotros pecadores, no nosotros, con todos los pecadores que Él ha reconciliado en Cristo, es que Él tiene tanta paciencia en mostrarnos su fidelidad de maneras providenciales, trayendo y orquestando situaciones en nuestra vida que nos lleven a recordar que lo único que tenemos es a Dios. Por eso yo veo que cuando el pueblo de Israel, leemos la historia del pueblo de Israel y vemos nuestras historias, si nosotros pudiéramos escribir nuestras historias y compararla con el pueblo de Israel, vamos a ver cuánta similitud tiene. No, yo soy el pueblo de Israel. A mí me encanta porque Dios le decía al pueblo de Israel, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta miles generaciones. Pero al que lo odia le da pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. Deuteronomio 7, 9, 10. Mira qué dos realidades a nosotros se nos olvidan de la fidelidad de Dios. Una es la fidelidad de Dios para los justos, porque dice a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Con sus hijos, Dios está comprometido en cumplir al pie de la letra, hasta la última ápice de la letra que ha dicho. Y a sus enemigos, es decir, a quienes no son sus hijos, Él va a cumplir al pie de la letra también el castigo. Lo cual, yo no sé si alguien que no conoce del Señor o no está en Cristo nos está viendo, pero también hay promesas de Dios para condenar, de la cual en su fidelidad inmutable lo va a cumplir. Y eso es terrible. Es terrible. Yo levanto la mano aquí porque sí te puedo decir que es muy fácil leer esto desde un lente legalista que no toma en cuenta la buena noticia del Evangelio y sentir que cuando yo obedezco y las cosas van bien, Dios es fiel y será fiel. Sí. Pero cuando yo no me estoy portando bien, sí, o cuando estoy ansioso, o cuando peco, sí, entonces, no, Dios no me va a bendecir con su fidelidad porque yo no estoy haciendo las cosas bien. Sí, sin embargo. ¿Qué ánimo tú tienes? Bueno, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice, si fuéramos infieles, esa soy yo,
Él va a permanece permanecer fiel porque Él no puede negarse a sí mismo y Él- Él es fiel. Él es fiel. Entonces, la fidelidad de Dios no está sujeta a nuestra fidelidad. Por lo tanto, si la fidelidad de Dios para con nosotros dependiera de nosotros, nosotros nunca recibiéramos la bondad de Dios, ni nunca recibiéramos esa misericordia, ni nunca recibiéramos su fidelidad. Por eso es, y esto tú lo ves en todo. Por eso es que cuando tú ves el tema de la salvación, el tema del perdón, el tema de la obra de Cristo, tú vas a entender por qué es por gracia, tú vas a entender por qué es la obra de Él por encima del pecador, tú vas a entender que Dios nos reconcilió con nosotros cuando nosotros éramos pecadores, no cuando fuimos buenos, ni perfectos, ni justos. Por eso es que la obra de Cristo es la mayor manifestación también de la fidelidad de Dios para reconciliar a un hombre al hombre que se ha revelado y que merecía la condenación, y Dios, habiendo prometido desde Génesis 3:15 que iba a enviar que iba a enviar que iba a aplastar la cabeza de Satanás, y como vemos en Cristo el cumplimiento de todas estas promesas, y más aún las promesas mismas que Cristo nos dio de que iba a enviar al Paracleto, al Espíritu Santo, y luego ver que el Espíritu Santo llega, ahora mora en medio de nosotros, y el Espíritu Santo entonces ahora promete que nos está formando a la imagen de Cristo. Son promesas que están en nuestras narices de la fidelidad de Dios que se están cumpliendo diariamente. Sin embargo, yo te pregunto, ¿cuáles son las implicaciones entonces? Tú confesaste una, pero en manera práctica, ¿cómo tú ves a una mujer o a cualquiera que no cree en esta o confía en esa fidelidad de Dios? ¿Cómo tú crees que eso se traduce en el día a día? Ya que tú me tiraste al agua, pues entonces, pues yo creo que... Yo creo que estoy bromeando. No, yo creo que voy a hablar de mí primero, ¿verdad? Yo pienso que cuando yo no recuerdo quién Dios es, cómo Dios está comprometido primero en conformarme a su imagen, en proveer todo lo que yo necesito, o sea, no lo que yo quiero, pero lo que yo necesito. Cuando yo veo que Dios ha prometido estar conmigo todos los días, cuando yo veo que Dios ha prometido darme sabiduría cuando yo se la he pedido, porque es una promesa, cuando yo pierdo de vista esas cosas, hay ansiedad que se aflora en mi corazón. Y ahí es donde entonces, cuando tú dices, no es que yo sea olvidadiza, es que peco, porque entonces lo que yo hago es, olvido la fidelidad de Dios y entonces decido definir mi realidad de acuerdo a las posibilidades humanamente hablando. Y eso yo creo que es una de las mejores maneras de verlo. Cuando una persona, y todos en algún momento lo hemos vivido, estamos abrumados de ansiedad, de preocupaciones. Estamos diciendo que nosotros caminamos por vista y no por fe. Estamos básicamente negando la fidelidad de Dios con nuestras acciones. Aunque usted diga que Dios es fiel, aunque cante que Dios es fiel, aunque cante 100 veces un himno de que hable de la fidelidad de Dios, si en lo cotidiano usted no descansa entonces en que Él es como tú decías, un Padre fiel para proveer, el fiel perdonador, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Si tú, cuando estás en medio del afán y la ansiedad, no vienes a Él en oración, esa es una de las oraciones más lindas o de los textos que más deben animarnos. Por nada estés afanoso, antes bien, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica. Y Él dice que nos dará una paz que sobrepasará nuestro entendimiento. La paz de Él guardará nuestra mente y nuestro corazón. Es como una promesa ligada al ejercicio de transformar nuestras ansiedades en oración. Entonces nosotros vamos a ver de una manera u otra que la fidelidad de Dios como un atributo vinculado a su inmutabilidad es el recordatorio que nosotros necesitamos hacernos todas las horas todos los días que estemos viviendo. Como hombre, ¿cómo tú te ves tentado? Porque pareciera que la única pecadora aquí soy yo. No, como hombre... ¿Cómo tú olvidas la fidelidad de Dios? Bueno, cuando creo que yo soy el proveedor y no Dios. Cuando creo que veo que los números lo dan al fin del mes y yo descuido lo básico para tratar de ser
el solucionador de los problemas. Cuando yo trato de ponerme la capa del Mesías o el traje de Mesías para tratar de resolver lo que solo Dios puede resolver. Como padres, cuando uno ve que nuestros hijos no están apuntando, dando evidencia de que hay una obra de Dios en él, uno quiere ser el Espíritu Santo que convierta, transforme y que santifique a nuestros hijos. Y muchas veces cometemos el error de entonces ver la crianza con un lente más de conducta que del corazón. Sí, como si tú fueras el Mesías. Como si nosotros fuéramos el Mesías, legalistamente. Cuando nosotros, y lo voy a poner en mi caso, ¿tú te recuerdas cuando Josué tuvo el accidente, que se abrió la frente y le dieron 52 puntos? Lo que no lo saben, él tiene una marca ahí que se parece a la marca de Rayo McQueen. No, de Harry Potter. Ya, bueno, yo quería ponerlo más ligero. Yo confieso que yo entré en una crisis de sobreprotección. Y Dios tuvo que tratar con nosotros y tuvo que tratar con mi corazón y recordándome que Dios cuida a mis hijos más que yo mismo. Eso no significa que yo no lo voy a cuidar y lo voy a proteger, pero no puedo llenarme de ansiedad y temor al punto que limite a mi hijo a crecer de una manera saludable. También cuando una persona tiene miedo a la muerte, cuando una persona, un creyente tiene un terror, a la muerte, es la evidencia de que no ha creído ni ha confiado en la promesa de la eternidad. Entonces yo creo que mucho de lo que nosotros hacemos diariamente, cómo reaccionamos ante las dificultades del día a día, cómo reaccionamos a la enfermedad, cómo reaccionamos a la muerte de un ser querido, cómo reaccionamos a una dificultad financiera o aún en el matrimonio o aún en nuestra relación con nuestros hijos. La manera como reaccionamos y enfrentamos esas verdades habla de qué tanto nuestra confianza está depositada en un Dios fiel. Amén. Yo tengo que confesar que una de las cosas que más aterrizan mi fe a la verdad de la promesa de Dios es cuando yo recuerdo la promesa venidera. Sí. ¿De qué se trata la vida? O sea, esto es un intermedio. Y lo bueno en el Señor está por venir. Entonces, cuando yo le recuerdo a mi alma que Cristo ha prometido que Él va a volver y en efecto volverá. Y entonces yo veo todo esto como una antesala en la que yo puedo perseverar porque yo estoy esperando en esa esperanza viva que me aguarda. O sea, como decía Jonathan Edwards, que en ese momento pues yo oro como que el Señor estampe la eternidad en mis ojos para que yo pueda ver esa promesa, y cuando yo creo esa verdad, entonces ya todo lo que está de este lado tiene otra perspectiva, y tiene como más sentido aún el sufrimiento. Y eso es una gran bendición. La segunda venida de Cristo va a ser tan real como su primera venida. Y Él prometió que iba a venir y vino. Él prometió que iba a resucitar, resucitó. Y Él prometió que volverá. Amén. Y volverá. No se olviden del libro. Ay, Ángel, gracias, sorry. Bueno, señores, soy niña. Hacemos una pausa comercial para decirles. La foto es aquí, como es la mamá. Okay. Pero no crean que este libro es para madres y sus hijas solamente. Realmente este libro lo que es en realidad una invitación a los padres a discipular a sus niñas en temas muy importantes como lo que hemos hablado hoy acerca de Dios. Y este libro inicia en la persona de Dios y, como ustedes pueden ver, no sé si se ve ahí, pero vemos aquí la figura del padre, aquí que está discipulando a su niña. Nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos acerca de la grandeza y la bondad de Dios, porque ese es el punto de partida para que nuestras hijas puedan tener un concepto saludable acerca de su feminidad. Y si quieren saber por qué, compren el libro. Bueno, se nos acabó el episodio y el comercial también. Recuerde la fidelidad de Dios. Recuerde, Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. Y Él prometió y ha de cumplir, como dice Hebreos capítulo 10 también. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un episodio más del Podcast de los Jóvenes.